Buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bendiciones. Queremos pedirle disculpas ya que hemos tenido un breve problema con la señal. Pero ya estamos aquí con ustedes para compartir este tiempo, la palabra del Señor. Primeramente, permítame orar brevemente y entramos en la meditación de la palabra de esta noche allá en Bruselas. Son las 2:09 aquí en Panamá. Padre Santo, gracias te damos por permitirnos llegar a todos mis hermanos a través de esta señal. Queremos darte las gracias porque tú eres quien pone el querer como el hacer. Y te rogamos y te pedimos que esta señal pueda llegar a cada oído, a cada persona que nos sintoniza a través de esta radiomisión desde Bruselas, Bélgica, transmitiendo desde Panamá, República de Panamá. Te damos las gracias y que esta palabra pueda tener aceptación a los oídos de los que escuchan este mensaje. Gracias por los hermanos allá en Bruselas, gracias por los hermanos acá en Latinoamérica que nos sintonizan. Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Queremos saludar a todos los hermanos allá en Bruselas, Bélgica, que nos sintonizan, a los hermanos en las diferentes partes del mundo a quienes le llega esta señal. Queremos desde acá, desde Panamá, lugar donde nos encontramos ahora en un retiro perpetuo, le llamaríamos, esperando que pronto todas estas restricciones puedan ser levantadas y todos podamos retornar a nuestros quehaceres. En el caso de nosotros, regresar a Bruselas para retomar la obra que Dios nos envió a hacer. Quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Quiero que leamos. Usted puede buscar ahí en sus Biblias. Josué, capítulo 1, el versículo 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fueron las palabras que el Señor le transmitió a su siervo Josué después de la muerte de Moisés. Le esperaban días negros, días nublados, tiempos de guerra. Él tenía que dirigir, liderizar al pueblo de Israel que entraría a la tierra prometida. El Señor, conociendo y sabiendo lo que le esperaba, le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La valentía es importante, el esforzarse es mucho más importante todavía para poder lograr los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es muy importante que entendamos, que comprendamos que la batalla por la que tenemos que atravesar para poder lograr tomar lo que Dios nos ha prometido, demanda esfuerzo. Demanda esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Necesitamos como iglesia, como pueblo, como persona, como individuo, como familia, como pareja, como amigos, como parte de un cuerpo, como en este caso es la iglesia, necesitamos esforzarnos y ser valientes. Sobre todo
en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que la humanidad está sumida en una crisis de salud, una crisis financiera, crisis familiar, crisis inclusive dentro de la propia iglesia. Para poder enfrentar esta situación y lo que va a suceder después que termine este valle de sombra y de muerte por el que estamos cruzando, tenemos que ser valientes para poder amoldarnos a los nuevos paradigmas, al nuevo orden que las situaciones, la crisis que estamos viviendo nos van dictando. Tenemos que ser valientes. No sabemos qué nos espera después de esta pandemia mundial del COVID-19. No sabemos qué va a suceder. Algunos expertos piensan que la situación actual que estamos viviendo no va a ser parecida a lo que luego vendrá, es decir, post-crisis. Algunos piensan que la situación va a ser peor de la que estamos viviendo ahora. Puede sonar que este mensaje sea alarmista hasta pesimista, pero no está muy lejos de la verdad. La palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, nos pinta un panorama sombrío, un panorama nada bueno, pero nosotros no podemos cambiar eso. Por más que nos lancemos a las calles, levantemos nuestras banderas, por más que oremos y clamemos para que las cosas cambien según Mateo capítulo 24, eso no va a poder cambiar, no va a tener ningún efecto. Lo que sí podemos hacer y debemos hacer es orar para que Dios capacite, para que Dios llene de su Espíritu Santo a su iglesia, a cada uno de nosotros, para poder enfrentar lo que viene. Porque las cosas que vienen no son nada agradables, queridos hermanos. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, hablando acerca de lo que Jesucristo le estaba profetizando y le estaba mostrando a sus discípulos. Dice el versículo 3 del capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aquí me llama la atención que no habla acerca del fin del mundo, sino el fin del siglo. El siglo se compone por 100 años y a través de los siglos se han dado crisis, cambios, situaciones que en su momento parecían determinar que la venida del Señor se iba a dar, pero no se dio. Muchas de esas crisis fueron a nivel regional, a nivel de un país o de un continente. Pero esta que estamos viviendo es la primera crisis, es inédita, es la primera crisis que se ha dado a nivel mundial. Todo lo que está aconteciendo, el colapso financiero, el colapso de salubridad, el colapso en las instituciones que rigen una sociedad, todas han colapsado al punto de que los hombres están preocupados y no saben qué hacer. Un pequeño virus, conocido como coronavirus o COVID-19, ha llevado a colapsar a la humanidad. Esto sí deja mucho que pensar. Definitivamente, que la venida del Señor por su iglesia, el rapto de la iglesia, puede darse en cualquier momento, ahora más que nunca. Entonces Jesucristo les habla, estando sentado en el monte de los olivos,
Y él comienza a presentar una serie de hechos que se van a dar antes de la venida de Cristo, pero yo no quiero entrar en esos detalles. Solamente les dejo el texto bíblico o el pasaje bíblico de Mateo 24. Léalo muy detenidamente y en su momento vamos a tratar de estudiarlo con más detalle, quizás a través de esta señal en un futuro o quizás una vez que estemos en Bruselas. Y a los amigos que nos escuchan, quizás usted pueda preguntarles a sus pastores qué es lo que está sucediendo. Pero la respuesta está en Mateo capítulo 24 y también la vamos a ver en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis. Pero este pasaje bíblico para los predicadores de la prosperidad, del Kingdom Now, de los decretos, de los pactos, este es un pasaje de fatalidad. Pero lo dijo el mismo Señor Jesús. Eso significa que esta palabra se tiene que cumplir. No habrá ayuno, no habrá oración que pueda cambiar esto. Podemos orar, repito, podemos clamar a Dios, ayunar, pero para que Dios nos capacite, nos fortalezca, nos dé la capacidad de poder sobrellevar esto mientras que estemos en esta tierra antes de que Él venga. Tenemos que orar y clamar para que Dios nos mantenga en santidad, en unidad, que Dios nos guarde de los engaños, porque eso es lo otro. Y aquí está escrito, léalo con calma, vuelvo a repetirlo. Lo increíble es que hoy muchos cristianos se han hecho más sensibles a ideas y enseñanzas que en las redes están circulando. Una serie de enseñanzas que no tienen ni cabo ni rabo. Pero muchos cristianos lamentablemente son captados por esta serie de enseñanzas. El Señor lo dijo, que llegarían muchos engañadores, tanto dentro del círculo cristiano como dentro del círculo mundano, pero que están entrando y van a entrar en la iglesia. Por tanto, estos hechos descritos en Mateo 24 no van a cambiar por una simple oración o ayuno que hagamos. Debemos clamar a Dios, debemos orar a Dios para que se cumpla su propósito y su voluntad y nos dé la fuerza a nosotros los cristianos que todavía estamos en la tierra, que aún no hemos sido levantados, como dice el libro de Tesalonicenses, que Dios nos dé la fuerza para resistir y para orar y para que Dios sane a los enfermos siempre y cuando eso sea su voluntad, para evangelizar, para que la mayor cantidad de personas se vuelvan a Él. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 29, el apóstol Pablo, hablando de su sufrimiento, hablando de sus momentos más trágicos, hablando de situaciones que él había vivido, y al final él lo va a decir claramente cuando es arrestado y llevado a Roma, donde nunca más regresaría vivo, que sería decapitado, que sería muerto. Él, hablando de todo lo que él ha vivido, de las circunstancias y de las situaciones, él dice en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 29, en forma de una pregunta: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? No sé, Pablo habla de que él tendría que atravesar situaciones verosímiles, surrealistas en su vida, al punto de que daría su vida siendo decapitado en Roma. La situación actual de la iglesia es cumplimiento de lo que está en las Sagradas Escrituras. Nuestra situación actual no es muy diferente a la que el apóstol Pablo atravesó, solo que a diferencia de nosotros, o a diferencia del apóstol, Pablo fue decapitado, dejando una biblioteca extensa de libros que son la base de la fe del cristiano, que fue inspirado por el Espíritu Santo para que hoy nosotros nos guiemos y nos movamos en función de ello. Él dice que
que él tenía que atravesar todas esas luchas, esos conflictos, en peligros de falsos hermanos, en peligros de ríos embravecidos, crecidos, en caminos, en peligro de ser asaltado, etcétera, etcétera. Él dice, todo esto yo lo he pasado y lo he vivido. En otras palabras, Pablo asumía y aceptaba que lo que estaba viviendo era parte de su vida como cristiano. De igual manera, lo que nosotros hoy estamos viviendo, la situación actual, todos nosotros de alguna manera tenemos que atravesar por esto, queridos hermanos. Todos nosotros. A mí lo que me preocupa de la iglesia actual es que, y cuando hablo de la iglesia actual no me estoy refiriendo exclusivamente al lugar secreto, también me estoy refiriendo a las diferentes congregaciones en el globo terráqueo. Estoy hablando de las diferentes iglesias evangélicas. Mi preocupación es que hoy cada uno está orando, está clamando, está ayunando para que Dios les saque de esta situación. A grosso modo no parece malo y es el derecho de todos nosotros orar y clamar de esta manera. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante. Y es que Dios mismo está provocando esta situación. Dios mismo está provocando esta situación porque estaba profetizado ya. Quiero decir con esto que lo que dice Mateo 24 se está cumpliendo ahora. Y algunos claman a Dios para que Dios quite esto. Me estoy explicando, mis hermanos. Es decir, estamos tratando de evitar que la profecía se cumpla. Y eso no va a suceder. Puede ser, gloria a Dios, que sí, estamos orando para que Dios nos sane. Estamos orando para que Dios nos guarde cuando salgamos a las calles, a nuestro trabajo. Porque no sabemos en qué esquina podíamos adquirir ese virus. Claro que sí es válido y Dios nos guarda. La palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Eso es cierto. Esa es una promesa bíblica y la tenemos que tomar y reclamar. Pero como persona, como individuo. Pero en términos generales no va a evitar que esta profecía de los últimos tiempos se cumpla. Y esta plaga está en el libro de Apocalipsis. Ha sido profetizada por el propio Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Es parte de las señales antes de su venida. Y lo que me preocupa es que estamos más enfocados de que vamos a salir de esto, que lo vamos a superar, como si nada hubiese pasado. Me preocupa que muchos cristianos, al salir de esta situación, vuelvan nuevamente a la misma conducta, a las mismas actitudes negativas, a la misma postura de siempre. Me preocupa. Claro, sabemos que una vez que esta plaga suceda, me temo, queridos hermanos que me escuchan, me temo que van a venir cosas aún peores. Oh, pastor, pero usted es un pájaro de maragüero, profeta de malas noticias. En la Biblia se habla de un rey que cuando el profeta le profetizaba y le hablaba de cosas terribles que Dios le había dicho que le comunicara, se enojaba. Y siempre decía, este profeta siempre me profetiza malas cosas. Pero era la palabra de Dios. Y yo no le estoy hablando algo que Dios me reveló a mí en este momento. Le estoy hablando lo que la palabra de Dios dice en Mateo 24. Que las cosas irían de mal en peor. Así que en todo caso, si usted tiene que enojarse, si en todo caso usted quiere quejarse, quéjese ante Jesús. Él fue el que profetizó esto. Y vuelvo a insistir, nosotros no vamos a poder cambiar los hechos ya relatados y profetizados por el Señor Jesús. Estos hechos no lo va a anular un ayuno, una oración. Quiero que lo sepa. Y eso me preocupa, que todo el mundo está clamando para que superemos esto, para que salgamos de esto. Y vamos a salir, sí, vamos a salir. Pero la pregunta es, ¿bajo qué condiciones vamos a volver al mundo? A nuestros trabajos, a nuestros quehaceres. Porque mire, hermano, el paradigma ha cambiado. El mundo no va a ser igual. ¿Qué nos espera en la calle? ¿Qué nos espera en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en las casas donde usted va a limpiar?
¿Qué le espera en medio de los empleados donde usted trabaja, en su hogar, en la escuela, los niños? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Quiero decirle una cosa sin temor a equivocarme. Las cosas no van a ser igual. ¿Por qué? Porque después de esta plaga terrible que nos tiene totalmente paralizados, van a venir otras cosas, hermano. Yo no los voy a engañar. Si yo les digo que las cosas van a cambiar, que Dios en su poder va a evitar que vengan otras cosas, les estaría mintiendo. Yo prefiero herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira. Entonces, debemos estar preparados, debemos estar conscientes de que la situación actual simplemente es la punta de la iceberg, que las cosas no van a cambiar, hermano. Pero en medio de eso yo tengo que animarles y decirles que la palabra de Dios nos dice también que en un abrir y cerrar de ojo, Él va a rescatar y se va a llevar a su pueblo. Antes que todas estas cosas que van a suceder, puede ser que algunas, además de este virus terrible, algunas van a darse mientras que estemos en la tierra, cosas terribles. Como puede ser que no, puede ser que antes que las otras cosas que Apocalipsis dice, antes que se manifieste, quizás el Señor nos va a llevar. No lo sé, pero una cosa sí estoy seguro, que antes que los juicios de Dios y esa gran tribulación descrita en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, antes que entremos en la semana 70 de Daniel, el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, va a levantar a los muertos en Cristo primeramente, y nosotros que estamos en vida vamos a ser llevados, conocido como el rapto de la iglesia. Pero mientras tanto, queridos hermanos, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Será que seguiremos siendo los mismos cristianos mediocres, antipáticos, insubordinados, que no nos queremos identificar con la obra de Dios? Eso es lo que me preocupa. Sería muy triste que volvamos. Es como que el Señor nos puso una prueba y no la superamos. Por eso hoy envié una encuesta que yo espero que todos los que son parte del grupo del lugar secreto la lean y la llenen, porque para mí y para la pastora es de suma importancia tener la temperatura, tener una idea de cómo está el cuerpo de Cristo en Bruselas. Es muy importante. Estoy seguro que algunos ya Dios comenzó a transformar sus vidas, ya no serán iguales. Pero lamentablemente, algunos no. Algunos inclusive seguirán en la misma manera, hablo al pueblo de Dios, continuarán actuando de la misma manera como lo hacían antes de la pandemia. Esto es terrible, porque el Señor lo dijo, que algunos van a apostatar de la fe. Y apostatar significa negar la eficacia de la misma, de la palabra de Dios. Yo quiero darles una palabra de los hechos actuales. Mire, como decía hace un momento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y yo quiero leerles, y si usted tiene su Biblia allí, por favor, sáquela y lea conmigo. El Evangelio según San Mateo capítulo 24, leo el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, todo esto que está aconteciendo no significa el fin, porque el fin se va a dar después de una serie de situaciones que se desarrollarán en lo que llamamos las 70 semanas de Daniel o la gran tribulación. Ya la iglesia, ya ustedes
si han acatado la orden de Dios después de lo que estamos viviendo, si nosotros nos hemos arreglado con Dios, no estaremos aquí, sino que estaremos con el Señor en los cielos. Así que todo esto no es el fin. El fin se dará después de la gran tribulación, después de aquellos hechos, cuando venga aquellos terribles juicios de Dios sobre la tierra, cuando las copas sean derramadas, cuando los sellos sean sueltos, cuando se den aquellos grandes cataclismos sobre la tierra, donde dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que la tercera parte de la población solamente por un solo terremoto será aniquilada. Es decir, millones de personas van a morir en un solo terremoto cuando vengan las plagas. Cuando se manifieste el anticristo, cuando se manifieste la bestia, cuando se manifieste el falso profeta, cuando se dé la guerra de Armagedón, cuando Cristo aparezca en los cielos y destruya al anticristo y ate a Satanás por 1000 años, y luego se dará un periodo de 1000 años en la tierra donde usted y yo reinaremos, y luego que termine aquel periodo, Satanás será suelto por un poco tiempo y vendrá con toda su fuerza y nuevamente aparecerá la señal del Hijo de Dios en los cielos para destruir al enemigo y a la muerte, el enemigo final. Todos esos hechos están descritos en el libro de Apocalipsis, pero usted y yo no vamos a participar de ello. Eso debe quedar claro. Pero el Señor dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Pero el verso 7 dice, porque se levantarán nación contra nación, y todo esto será principio de dolores. Es decir, lo que estamos viviendo ahora es parte de estos pasajes bíblicos, pero no es el fin. El fin será después de lo que les acabo de decir. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, listos para que el Señor nos levante y nos lleve. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 18. Mire lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando acerca de su venida. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Queridos hermanos, la esperanza del cristiano es que él no va a atravesar. No vamos a atravesar por esa tribulación. No vamos a atravesar por eso que describe Apocalipsis, sino que vamos a ser arrebatados. Yo quiero ir concluyendo esta palabra con la siguiente reflexión. Amados hermanos, amados amigos que me escucháis, ¿estamos nosotros preparados para ser arrebatados? ¿Es que acaso con esta pandemia que estamos viviendo hemos aprendido la lección? ¿Será que el Señor, con este virus que ha paralizado totalmente al mundo, ha logrado que nosotros como iglesia volvamos a los primeros fundamentos de la fe? ¿Será que esto que hemos estado viviendo durante estos casi 3 meses es lo suficientemente fuerte y poderoso como para que cambiemos nuestra actitud? Yo no lo sé. Una vez que
las cuarentenas en todos los países sean levantadas y volvamos a la vida diaria, ahí nos daremos cuenta. Como dije hace un momento atrás, no en su totalidad, pero me temo que muchos no van a cambiar. Muchos no van a cambiar. Y eso es evidente a través de los frutos. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Conoceremos al genuino cristiano. A través del fruto vamos a conocer si esa persona verdaderamente es lo que dice ser. Será a través del fruto. Y cada pastor, cada ministro, cuando vuelva a su iglesia, espera que se hayan operado cambio en sus ovejas. Pero algunos de nosotros nos vamos a encontrar con la sorpresa de que algunos, lo que sucedió y lo que está sucediendo actualmente, de nada sirvió para ellos, porque seguirán siendo los mismos. Y eso es muy triste, hermanos. Eso es muy triste. Esta pandemia Dios la ha permitido para que reflexionemos, para que volvamos en sí y digamos, oye, yo estoy mal. Yo estoy mal. Yo necesito cambiar mi manera de ver las cosas. Yo necesito de bajarme de esa actitud de orgullo, de prepotencia. Yo necesito comprometerme más en la iglesia. Yo necesito dejar de hablar tantas pavadas, como dicen los argentinos, tanta palabrería, e ir a la acción. Muchos deberían preguntarse, o muchos de nosotros deberíamos preguntarnos, esta es hora y es tiempo para cambiar. Mire, hermano, mire, escuche una cosa. Esta situación que estamos viviendo no deja a nadie indiferente. Cada uno sabe muy bien lo bueno y lo malo que esto ha sacado de nosotros. Si algo malo ha salido de mi vida en función de lo que está sucediendo, es para que yo cambie. Y si algo bueno ha salido de mi vida en medio de esta pandemia, es para que la gloria sea para Dios y entender que el que cree estar firme, mire que no caiga, y tratar de llevarle todo lo bueno que ha salido de mí y lo que hay en mí, llevarlo a Dios como un fruto de sacrificio, una ofrenda delante de Dios. Y ser más humilde. Debemos entender, queridos hermanos, que esto va a pasar. Sí, va a pasar. Quizás de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses, no sé. Puede ser que antes. Pero la pregunta a la cual yo me hago y la que la mayoría de los consiervos se hacen es que ¿se operarán cambios en las vidas de ustedes? ¿Se operarán cambios en nuestras vidas? Yo, si fuera el Señor, y se lo digo francamente, yo me sentiría frustrado. Es como cuando te ponen un examen. Dios nos ha puesto un examen, nos ha puesto un test, nos ha probado, no para conocernos, porque Él nos conoce, nos ha probado para que nosotros cambiemos y digamos, oye, yo estoy mal. Es verdad que sí. Yo he predicado muchas veces, lo he predicado en nuestra congregación, en el lugar secreto, lo he predicado en otras congregaciones y muchos pastores lo hemos estado predicando. Tenemos que dar la otra milla. Esto que voy a decir es muy delicado. Yo quiero que se interprete dentro del contexto de lo que estoy hablando. Por favor. Pero si después de esta situación no se han operado cambios, Dios va a prolongar o Dios va a permitir otro tipo de prueba aún peor de la que hemos vivido. Pastor, pero nos diga eso. Hermano, es que si no se lo digo, Dios me lo va a reclamar a mí. Si yo no se lo digo, yo no sería un buen pastor. Por favor, entiéndame. Y eso no es solamente para aquel que la reprobó. Inclusive para aquel que la aprobó. Porque esta prueba que estamos viviendo simplemente es una prueba, y valga la redundancia, es una muestra de lo que se está desatando y se va a desatar en el mundo. La Biblia lo dijo. Habrán diferentes tipos de enfermedades. Así que si ahora están los médicos locos, los científicos no encuentran la cura, vendrán otras, hermanos. Esto va de mal en peor. La ventaja
Y la esperanza del justo, del cristiano, es que una vez que salgamos de esto y salgamos a las calles, es que nuestra fe va a estar más reforzada y más fortalecida. Y ahí vamos a poder aplicar lo que dice la Biblia: ninguna plaga va a tocar nuestra morada, porque hemos aprendido nuestra fe. Y aunque la tocara, y aunque nos enfermásemos, sabemos que si morimos, nos vamos con Él. La otra esperanza es que el Señor se va a llevar a su iglesia en cualquier momento. Y que el Señor simplemente nos está probando, pero nos va a librar de semejante juicio, nos va a librar de semejante tribulación que viene sobre la humanidad. Esto solamente es una muestra. Y mire usted cómo hemos quedado. ¿Usted se imagina las demás cosas que han de venir? Queridos hermanos, queridos amigos que me escuchan, en Bruselas, Bélgica, en Suiza, en España, en Holanda, en Alemania, los hermanos que me escuchan aquí en Panamá, en Ecuador, en Colombia, en Perú, donde nos escuchen, donde llegue esta señal. No todo está perdido. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Él. Y vamos a salir de esta situación. Pero ojalá que a la hora que salgamos de esta prueba, ojalá que cuando logremos superar este tiempo terrible por el que estamos atravesando, hayamos aprendido la lección. Hayamos aprendido esta lección para que cuando vengan las otras situaciones que se van a dar, sea que estemos aquí o sea que nos hayamos ido, pero en este caso sea que nos hayamos quedado aquí, podamos tener una fe fortalecida y poder compartir la palabra con otros y decirle que Jesucristo es el Señor. Ojalá que cada uno de nosotros pueda reflexionar, pueda sopesar su fe, pueda sopesar su vida y pueda reconocer humildemente que hemos cometido y hemos actos que no agradan a Dios, que hemos pecado contra Dios. Ojalá que podamos aprender la lección y no que nos suceda lo que le sucedió a Belsasar, rey de Babilonia. Y dice que ahí estaba en una gran fiesta y ahí habían llevado todos los tesoros de Israel. Y mientras que celebraban y tomaban y se divertían en su fiesta pagana, dice que apareció una mano en la pared que escribía unas palabras que nadie entendía. Y fue buscado Daniel, y Daniel, como tenía ese don y era un profeta de Dios, la interpretó. Y entre las cosas que Daniel le dijo fue: pesado fuiste y fuiste hallado falto. Hoy mismo tu reino te será quitado. Y esa misma noche, creo que el rey de Persia entró y lo mató, y su reino fue traspasado a otro imperio, al reino medo-persa. De igual manera, ojalá que en este tiempo en el que Dios está sopesando y está pesando tu vida, no seas hallado falto. Es como cuando aquellos que fuimos parte de un negocio, por lo menos con mi mamá, aquí donde estoy transmitiendo ahorita, aquí le llamamos kiosco, un mini supermercado. Yo recuerdo que en esos tiempos ella tenía una pesa y la pesa, como diríamos, la pesa era la que sopesaba, era la que determinaba cuántos kilos pesaba esa carne, y en base a eso se pagaba. De igual manera, si en este tiempo Dios nos está pesando, ojalá que no seamos hallados faltos. Ojalá, hermano. Y si somos hallados faltos, arrepintámonos, volvámonos a Dios y pidámosles a Dios que nos llene de su gracia, que nos perdone, que nos limpie, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él se va a llevar a su iglesia. Y si tú estás falto de amor, de fe, de esperanza, de sinceridad, de lealtad,
de aquellos valores y principios bíblicos. Si te hace falta aquello, te quedarás. Ojalá eso no suceda. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga muy ricamente y espero la próxima semana, el próximo domingo, estar con ustedes nuevamente. En la próxima ocasión estará nuestra pastora, mi esposa, la pastora Mary. Que el Señor me los bendiga muy ricamente en este día y ha sido un placer poder haber participado con ustedes de este tiempo tan especial en el que hemos escuchado la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Saludos para todos desde Panamá, República de Panamá. Su pastor, su amigo, misionero Tomás Rodríguez. Bendiciones. Hasta pronto.